Voy a pasar, pasé una filmina, Sí, dice que pasó. vamos a ver, ¿la ven? Sí, sí, sí. Bien, bueno, voy a necesitar asistencia de ustedes en cuanto no puedan ver algo y que alguien vea el chat llegado el caso, pero bueno, la idea es que yo vaya dando la clase y después vamos haciendo las preguntas así, porque este visor todavía es más chiquito que el que yo tenía, el mío. Ok. Bien, yo estoy poniendo ahora, pero por las dudas. Bueno, después de todas las peripecias, pues ya tenía todo abierto, cuando de repente quise cerrar un Excel y me apareció el mensaje que no sé, que configure otro dispositivo y bueno, se acabó en ese mensaje y no lo puedo, no sé. Sinceramente, para no tengo 20.000 cosas así. Bueno, vamos a empezar, discúlpenme. Bueno, vamos a ver entonces hoy todo lo que es relacionado con el tema de probabilidad. Nos vamos a focalizar en uno de los ejercicios que es bastante completo para repasar algunos conceptos muy importantes de la probabilidad, como probabilidad marginal, probabilidad conjunta, condicional, y vamos a ver cómo se calcula y además cómo se interpreta en el contexto planteado del problema. El ejercicio, esta actividad número 15, que ustedes tienen en la guía, dice, el encargado de una estación de servicio ha estimado que aproximadamente el 40% de las ventas son abonadas en efectivo, el 35% con tarjeta de crédito y el resto con la utilización de un ticket combustible. También dice que en función de su experiencia reconoce que las ventas en efectivo, alrededor de un 80%, corresponden a clientes habituales de las ventas. Clientes habituales. Y de las ventas que son realizadas con tarjeta de crédito, un 75% corresponden a esos clientes habituales. Y de las ventas que implican un pago con ticket, estiman que el 85% de los casos son realizados para clientes ocasionales, o sea, no habituales. Y nos dice que hagamos las siguientes actividades. ¿Qué enfoque conceptual se debe utilizar para traducir a probabilidades la información provista por el encargado? Que construyamos una tabla de contingencia apropiada, que completemos la tabla con las probabilidades conjuntas y marginales, y que si seleccionamos un cliente habitual al azar, ¿cuál es la probabilidad de que abone en efectivo su compra? Y por último, dice que si se selecciona un cliente ocasional al azar, ¿cuál es la probabilidad de que abone su compra con tarjeta de crédito? Como ustedes ven, todos estos ítems debemos tener nosotros debemos tener algunos conceptos claros para poder hacerlo. Entonces vamos a repasar, ustedes ya han visto, ya han tenido clase teórica sobre todo lo que fue la unidad número 4 e inclusive comenzaron con la unidad número 5. Así que bueno. ¿Profe? Sí. Piden si puede dejar entrar a una compañera que está en lista de espera. Ya admití a todos, no tengo ninguno más. Profe, ¿usted cuándo sube las notas, digamos, del parcial? Eso calculo que va a ser esta semana, entre hoy y mañana. Ah, muchas gracias. O sea, si no soy yo, es el profesor del teórico, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que repasar algunos conceptos. Nosotros hemos visto que el nexo que existe entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es justamente la probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dijimos que la estadística inferencial era aquella rama de la estadística que a partir de la información suministrada por una muestra, nosotros podíamos concluir acerca de la población. Y lo hacíamos solamente con una muestra. Entonces, ¿cómo puede ser que con una sola muestra nosotros generalicemos a la población? Porque esa muestra tiene que ser seleccionada de una manera determinada, que sea aleatoria, usando algún método probabilístico que vamos a ver en la unidad número 8. Pero además de que esa muestra sea representativa y sea seleccionada, para que sea representativa, sea seleccionada aleatoriamente, nosotros tenemos que poder medir qué error estamos cometiendo, porque cuando seleccionemos otra muestra, no nos va a dar exactamente los mismos valores que en la muestra anterior. Entonces, nosotros tenemos que tener una idea acerca de la distribución de
de la característica que queremos inferir a la población, debemos saber cuál es la probabilidad de que eso ocurra, o sea, qué grado de incertidumbre tenemos con eso. Entonces, la probabilidad viene a ser el concepto más importante que relaciona o que nos permite hacer inferencia a partir de esa muestra seleccionada aleatoriamente para generalizar a la población. Es decir, que la inferencia necesita de la probabilidad estadística para poder generalizar. Entonces, vamos a recordar que la probabilidad en general es un número que se le asigna a un hecho que puede o no ocurrir, o sea que surge a partir de un experimento aleatorio. Entonces ustedes también tienen que tener en claro lo que es un experimento aleatorio, tienen que tener en cuenta lo que es un evento, o sea que es un hecho que puede ocurrir o no, y al cual después le vamos a asociar una probabilidad de ocurrencia, que generalmente los eventos se representan por letras mayúsculas, y que nosotros también lo podemos asociar a los eventos, a lo que es la teoría de conjunto, así que podemos hablar de unión de eventos, podemos hablar de espacio probabilístico, que va a ser lo que nosotros asociábamos antes con el evento universal, y vamos a tener ciertas axiomas y reglas de probabilidad. Que en definitiva esas reglas de probabilidad son como las reglas de cualquier juego que uno tiene que saber cuando inicia un juego nuevo. Es decir, cuando uno empieza y alguien los invita a ustedes a jugar un juego, ustedes lo primero que van a preguntar es, bueno, ¿cuáles son las reglas? O sea, ¿cuál es el reglamento del juego? Entonces, ese reglamento del juego, en este caso de la probabilidad, serían todos aquellos axiomas, aquellas propiedades y aquellas reglas de la probabilidad que nosotros tenemos que saber. O sea, todos esos elementos conceptuales, que no, a ver si acá lo tenemos, no, se ve que en el material está más resumen. Bueno, entonces tenemos que saber que un evento podría ser, como ustedes han visto, arrojar una moneda y que ésta sea cara, o sea, arrojar una moneda y ver qué resultado es un experimento aleatorio. O sea, es un experimento que si yo lo repito, no sé exactamente qué resultado se va a dar, pero sí sé cuáles podrían darse. Y después nosotros le podemos asignar esa probabilidad al evento que salga cara o que salga número. Entonces, los eventos pueden ser simples o pueden ser compuestos, es decir, que pueden ser que nos refiramos a una característica o que cumpla más características. Pueden ser eventos mutuamente excluyentes, como ven acá ustedes, que sería en el caso del conjunto, si decimos que el evento A, llamamos a este primer conjunto de elementos, y el segundo evento B, decimos que estos dos eventos, A y B, son eventos mutuamente excluyentes, en la medida en que no comparten ningún elemento en común, mientras que decimos que son eventos no mutuamente excluyentes aquellos que comparten algunos elementos en común. Es decir, por ejemplo, si yo dijera cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo que tenga, supongamos, que tenga la materia inmediatamente anterior, supongamos matemática 2, creo que es matemática 2, aprobada. Entonces, ¿qué probabilidad hay? O sea, yo primero podría definir evento A alumnos que tienen aprobada la materia matemática 2. Y acá podría decir alumnos que son mujeres. ¿Sí? Estos no serían eventos mutuamente excluyentes, serían eventos no mutuamente excluyentes, porque puede haber alumnos, ¿no es cierto?, que tienen aprobado matemática 2 y que son mujeres, o sea que estarían en esta intersección. Pero si yo dijera que fueran independientes, supongamos, que tengan matemática 2 y que en este otro caso serían estudiantes que no tienen nada que ver con el comportamiento de tener matemática 2. O sea, si hacen o no hacen deporte, podría pasar que fueran independientes, si no hubiera ninguno. Entonces uno tiene que tener cuidado de analizar si esos eventos son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. Así que lo que vamos a decir, que eventos mutuamente excluyentes son aquellos eventos, acá lo vamos a agrandar, pero a ver, no sé si me lo permite.
Mm, estoy tratando de agrandar. Acá tenemos dos eventos, a sub i y a sub j, decimos que son eventos mutuamente excluyentes cuando son igual a vacío. Ahí no se ve bien el símbolo, pero querría decir que la intersección entre esos dos eventos es vacío. Por lo tanto, vamos a ver después lo que es la regla de probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de dos eventos que son mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de ambos eventos. Y en el caso de eventos no mutuamente excluyentes, decimos que la intersección de esos eventos es igual al conjunto vacío, y por lo tanto esta regla de probabilidad total, o regla general de adición, se le llama también, es que la unión de esos eventos que no son mutuamente excluyentes va a ser la suma de ambos eventos menos la intersección, porque si nosotros sumamos la de A y sumamos la de B, estamos tomando dos veces la intersección, por eso que lo está restando. Entonces ustedes también han visto las distintas reglas, han visto que la regla nos dice que la probabilidad de un evento llamado A va a ser positiva, que el valor de la probabilidad es un valor que le asignamos de 0 a 1 y dijimos que si el valor de la probabilidad de ocurrencia de ese evento es muy cercana a 0, ¿qué quiere decir? ¿Que el evento va a ocurrir o que no va a ocurrir? Si es mayor que 0. Si es muy cercana a 0. Que hay poca probabilidad de que ocurra. Claro, es muy baja la probabilidad. Mientras que si está más cercana a 1, su probabilidad de ocurrencia de ese evento va a decir que ese evento prácticamente es alta, va a ocurrir. Es muy probable que ocurra. ¿Sí? Bien. Entonces, otra de las reglas y también teoremas que tenemos es que la probabilidad del evento vacío es igual a 0. Y la probabilidad del espacio probabilístico que se representa como omega va a ser 1. O sea, si yo digo, cuando arrojo un dado, que es lo típico, la probabilidad de que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 es el evento cierto. O sea, la probabilidad de que salga cualquiera de esos números entre 1 y 6 es cierto. Ahora, la probabilidad de que salga un 7 cuando uno arroja un dado es un evento imposible que salga un 7. Entonces, la probabilidad del evento imposible es 0. Bueno, acá teníamos, ¿no es cierto?, las reglas de probabilidad total, que va, este último término, si son mutuamente excluyentes, va a ser vacío, entonces la probabilidad del vacío va a ser 0, entonces la regla de probabilidad total va a ser solamente la suma de los dos, que es lo que tenemos aquí nosotros. Y por otro lado también nos dice que si los eventos son independientes, es decir, que la ocurrencia de un evento no se ve afectado por la ocurrencia de otro evento ocurrido con anterioridad, entonces decimos que esos eventos son independientes. Entonces, una de las formas de calcular los eventos independientes es a través de la intersección. Si la probabilidad de dos eventos A y B que pertenecen al mismo espacio probabilístico no es vacío, entonces uno va a decir que el evento A y B son independientes si es igual al producto de las probabilidades de A por la probabilidad de B. Pero también ustedes van a ver acá que cuando dice eventos independientes, dice también que se puede corroborar no solamente a través de esto, lo vamos a ver, sino que también se puede hacer a través de las condicionales. ¿Sí? Por ejemplo, si la probabilidad de A dado B, vamos a ver cómo se calcula esa probabilidad condicional y también vamos a ver cómo se calculan los eventos dependientes o independientes. O sea, si la probabilidad de A, dado que ha ocurrido un acontecimiento B, es igual a la probabilidad de A, es decir, que no importa, me da igual que yo saque esa condicional con esa probabilidad de A, entonces vamos a decir que son independientes. Ahora lo vamos a ver en números, ahí tienen la ley de probabilidad condicional que les dice esto que estaba diciendo yo recién. ¿Cómo se calcula en forma general una probabilidad condicional de dos eventos A dado B? ¿Qué quiere decir esto? Estoy calculando la probabilidad del evento A dado que aconteció el B con anterioridad. ¿Cómo lo hago? Con un cociente, que es la probabilidad conjunta, se le llama probabilidad conjunta la probabilidad de la intersección, sobre la probabilidad de B, que es la que ocurrió y la información que yo sé primero. El evento B, entonces, sobre B, siempre que B sea positivo, sea mayor a 0.
O al revés, la probabilidad de B, dado que aconteció A, va a ser la probabilidad conjunta de ambos eventos sobre la probabilidad de que aconteció primero, que era la probabilidad de A. También con la condición de que A sea mayor a 0. Y después vamos a ver la regla de bases. Bueno, voy a chicar un poquito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A esa actividad 15, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen la guía como para irlo leyendo, yo también se los voy a ir leyendo de nuevo, pero ahora ustedes lo van a ver, se los voy a mostrar de dos formas a la información de los datos. Porque nos decía que era el encargado de una estación de servicios que nos daba información sobre las ventas, cómo habían sido abonadas, y dijimos que nos decía que un 20%, lo estamos haciendo a través de un diagrama de árbol. Profe, Sí, disculpe. sí. ¿Se está viendo un poco cropeada la ventana? Es decir, la parte izquierda como que tiene que mover usted la barrita para que la veamos. No sé si usted la ve así o Yo la veo nosotros. bien, pero vamos a tratar de achicarla un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahí Sí, está sí, mejor. gracias. Bien. Bueno. Entonces, lo que decía este ejercicio lo estamos viendo ahora en un diagrama de árbol. Antes de contestar qué enfoque conceptual se debe utilizar para traducir a probabilidades la información prevista por el encargado, pues vamos a repasar. Nos decía que las ventas de esta estación de servicio se podían hacer, según los registros que habían visto, en efectivo el 40% de esas ventas, el 35% con tarjetas de crédito y el 25% con ticket combustible. Entonces ustedes han visto que tenían tres teorías de probabilidad. Una que era la probabilidad clásica o la de equiprobabilidad, es decir, que si yo no tuviera idea de cuánto es el porcentaje de ventas que son en efectivo, en tarjeta de crédito y en ticket combustible, supondría que cuánto es, si estuviera parado en la posición de la teoría clásica. ¿23% sería? Claro, o sea, yo diría todos iguales, o sea, que todos los eventos tendrían una misma probabilidad. Si son los tres mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es decir, que con todos los eventos yo conformo el espacio probabilístico, entonces yo puedo decir que le puedo asignar a cada evento la misma probabilidad de C0,3333, ¿sí? Bien. Pero acá nos está dando la información. ¿Y cómo la está haciendo? La está relevando de registros que tiene. Si nos hubiéramos posicionado en la teoría subjetiva, tendríamos que haber consultado a un experto, que este no es el caso. Generalmente la subjetiva no tiene, o sea, tiene el apoyo del experto, pero no tiene una base científica. ¿Qué otra teoría nos está quedando? Dentro de las tres teorías, ustedes ya han visto la teoría de probabilidad. ¿Cuál sería la teoría que nos está faltando? ¿La teoría subjetiva puede ser? No, la subjetiva es de un experto. Y acá está haciendo un relevamiento. O sea, cuando yo estoy haciendo un relevamiento y cuento la frecuencia de ocurrencia de las ventas en efectivo, de las ventas en tarjeta de crédito y de las de ticket combustible, ¿qué teoría estoy aplicando? La frecuencial falta. La teoría frecuencial. La teoría frecuencial nos dice, claro que la teoría frecuencial nos dice que podemos asimilar o aproximar el cálculo de la probabilidad con la frecuencia relativa que nosotros conocemos y calculamos. O sea, surge de una experimentación, o sea, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos relevado las ventas de este negocio y hemos visto que el 40% en efectivo, las tarjetas de crédito es el 35% y el ticket combustible es el 25%. Entonces, la probabilidad sería la frecuencia relativa, que en este caso sería, para el caso de las ventas abonadas en efectivo, en las que vamos a ponernos de acuerdo, podemos ponerle cualquier letra, E1, E2, o lo que querramos. Ahora, para quedar de acuerdo, decimos que vamos a llamar evento E, o sea, simplemente E, a la venta que es abonada en efectivo, T, a la venta que es abonada con tarjeta de crédito, H, a que el cliente es habitual, y O, a que el cliente es ocasional. Entonces, la probabilidad de que una venta
se haya abonado en efectivo van a ser 0,40. La probabilidad de que la venta sea abonada con tarjeta de crédito es de 0,35 y la probabilidad de que sea con ticket combustible, la venta haya sido hecha con ticket combustible, va a ser de 0,25. Como ven, la suma me tiene que dar 1. Y vamos a decir que el evento E, el T y el C, o sea, entre ellos son mutuamente excluyentes y además son colectivamente exhaustivos porque el evento E, el T y el C es como si tuviéramos el espacio probabilístico dividido en 3 y son mutuamente excluyentes, pero con ellos forman el universo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, pasó. Bien, bien. Después nos da otra información. Nos dice que del 80% de las ventas abonadas en efectivo, o sea, de ese grupo, ¿sí?, son clientes habituales el 0,20. Entonces la información que nos está dando es una probabilidad condicional. Nos está diciendo que la probabilidad de que un cliente habitual haya abonado en efectivo es de 0,20. Después nos dice para el caso de las ventas abonadas con tarjetas de crédito, bueno, ahí estaría mal, porque estoy viendo que dice el 35% es con tarjeta de crédito y les dice, a ver, estoy hecho mal, a ver, un segundito. De las ventas con tarjeta de crédito, un 75% corresponde, acá sería 0,75, ¿sí? Porque dice el 75% de las clientes abonadas con tarjeta de crédito son a cliente habitual, entonces la probabilidad de que sea habitual, dado que yo ya sé que la venta se hizo con tarjeta de crédito, acá es 0,75, yo se lo voy a corregir para subírselo, en la medida en que pueda arreglar la compu. Y después dice que en el caso de las ventas ocasionales, dice que el 85% de las ventas ocasionales, ¿sí? De las tickets combustibles se le venden a clientes ocasionales. Así que sería la probabilidad de que el cliente sea ocasional, dado que la venta se hizo con ticket combustible. Eso es de 0,85. También lo podríamos haber hecho a través de una tabla de contingencia. Bueno, entonces, queda claro que el enfoque que usamos es el frecuencial, que lo que hacemos es aproximar la probabilidad con la frecuencia relativa. Y vamos a ir viendo entonces qué otro punto nos pregunta. Lo que nosotros podemos hacer, así como hicimos esta diagrama de árbol, podríamos haber hecho con esta misma información, empezar a armar una tabla de contingencia para probabilidades conjuntas. ¿Qué sería entonces? Tomo el evento E, que dijimos que eran las ventas en efectivo, las con tarjetas de crédito, que la con ticket combustible. La probabilidad de E es la que nos da la información, la probabilidad de T y la probabilidad de C, que acá al lado la tienen reemplazada con los valores que nos han dado. O sea, nos han dado probabilidades marginales de la tabla. ¿Por qué se le llama una tabla de contingencia? Porque tiene en forma conjunta esta tabla la información de dos variables. Por un lado, cómo se hacen las ventas, en forma de pago, y por otro lado, el tipo de cliente. Entonces, en el caso de las ventas, tenemos cómo se pagan en efectivo, en ticket combustible, con tarjetas de crédito y con ticket combustible, y en el caso de los clientes eran habituales y ocasionales. Las probabilidades que están en el centro de la tabla, ¿sí?, van a ser las probabilidades conjuntas, son las probabilidades que cumplen conjuntamente con las dos condiciones, que las ventas son en efectivo y que el cliente es ocasional, en este otro caso, que las ventas son con tarjetas de créditos y los clientes son, los habituales, y acá en el ticket canasta también que las ventas se efectuaron con ticket canasta y que el cliente es habitual, y en el otro caso sería lo conjunto para clientes que han abonado las ventas con ticket combustible y son clientes ocasionales. Entonces, lo que nos está dando en el enunciado son las probabilidades marginales y las probabilidades condicionales, que no estarían en esta tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para saber las probabilidades conjuntas? Entonces, lo que nosotros podemos hacer para completar la tabla es basarnos en el concepto de probabilidad condicional. Nosotros dijimos que nos da las probabilidades marginales y nos dan las probabilidades condicionales. Por ejemplo, nos dio la información que la probabilidad
de que el cliente fuera habitual, dado que la venta había sido en efectivo, dijimos que la forma de calcularlo era la conjunta sobre la probabilidad de que se hubiese hecho en efectivo. Tenemos la información de esta condicional y tenemos la información de esta otra probabilidad. Después, para el caso de la condicional de H y T, también tenemos para calcular la probabilidad de T y la probabilidad condicional de esta. Y en este otro caso no la tenemos, pero lo podemos calcular por su complemento, porque tenemos, si bien no tenemos la de la habitual, tenemos la de la ocasional, que sería el complemento de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos despejar, porque si nosotros necesitamos, por ejemplo, de la tabla anterior, calcular la probabilidad conjunta de que la venta sea efectuada en efectivo y que además sea habitual, lo podemos obtener a esto despejándolo de esta fórmula. ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, si teníamos en el cuadro, ya sea en el cuadro diagrama de árbol o en el propio enunciado, teníamos que la probabilidad de que fuera en efectivo era de 0,40, ¿verdad? Y la probabilidad de que, sabiendo que la venta era en efectivo, el 80% era clientes habituales, o sea que la probabilidad de habitual dado E era 0,80, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Decimos la probabilidad conjunta de E intersección H va a ser el producto de estas dos. O sea, la probabilidad condicional que tenemos el dato y la probabilidad de E que también tenemos el dato. O sea que el número sería lo que tenemos aquí. La probabilidad de la intersección va a ser 0,80, que era la condicional, por 0,40, que era la marginal porque estaba en el margen de la tabla, y eso me va a dar 0,32. O sea que yo ya tengo para completar en el primer cuadrito de aquí. ¿Se entiende hasta acá cómo vamos a ir completando la tabla? Que nos pedía el ejercicio que construyamos una tabla de contingencia apropiada. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, así como hicimos para este primer caso, lo podemos hacer para el caso en el que conocemos la probabilidad condicional de que sea cliente habitual y haya pagado con tarjeta de crédito, sabemos que la fórmula es esta, entonces podemos despejar para la segunda celda que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la probabilidad condicional de que sea habitual dado que fue con tarjeta de crédito por la probabilidad de que sea con tarjeta de crédito. Entonces dijimos que la probabilidad de que fuera con tarjeta de crédito era 0,35 y la probabilidad condicional de que fuera un cliente habitual, dado que había sido con tarjeta de crédito, dijimos que era el 75%, por lo tanto la probabilidad de 0,75, multiplicamos 0,75 por 0,35 y nos da 0,2625. ¿Qué Argañarás? Romina, ¿qué decís que explique de nuevo lo último? ¿A qué te referís? Si querés habilitar el micrófono o escribís por chat para saber a qué te referís, Romina Argañarás. No sé que lo puse hace un rato, profe. Ah, bien. Bueno, perdón, yo recién lo veo ahora. Bueno. Ah, bien. Bueno, entonces, en el otro caso, ¿qué tenemos? Tenemos la probabilidad conjunta de que se haya sido con ticket canasta y que sea habitual. No lo teníamos, pero teníamos el complemento. O sea, si teníamos que, nos decía en el último punto, nos decía que de las ventas que implican un pago con ticket, se estima que el 85% de los casos son realizados por clientes ocasionales, con lo cual quiere decir que el complemento, que sería el 15%, serían habituales, ¿sí? La condicional. Entonces sería 0,15 por la probabilidad de que los clientes hayan abonado sus ventas con ticket canasta, lo tenemos en los dos primeros renglones que decía, y el resto con la utilización de ticket combustible, que eran los 0,25. Entonces allí tenemos la primera fila de la tabla de contingencia. Entonces tenemos que tener en cuenta también que si nosotros observamos la tabla, para ello me vuelvo,
Si observamos la tabla, fíjense que para obtener la probabilidad de este otro margen, ¿sí? En general, las probabilidades sí, Bianca, siempre las representamos como proporciones, o sea, valores entre 0 y 1. Uno puede hablar de porcentaje en la medida en que hable de posibilidad, es decir, multiplicar esa probabilidad por 100. Pero ustedes tienen que acordarse que un axioma importante es que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. A veces uno lo lleva rápidamente a porcentajes, y ustedes van a ver mucha información, y a veces hasta uno mismo a veces se equivoca y lo dice en porcentaje. Pero en realidad, si nos ajustamos a los axiomas de probabilidad, siempre la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Y lo que tenemos que ver acá, si ustedes se fijan, para poder obtener la probabilidad de que un cliente sea habitual, lo podemos obtener a través de la suma de las probabilidades conjuntas. Entonces yo lo que quiero que vean a ustedes que en una tabla de contingencia, en este caso, tenemos, ¿sí? ¿Cuántas probabilidades conjuntas en este caso? ¿6? Tenemos 6. ¿Y cuántas probabilidades marginales tenemos? 3. 3. Estas 3 y estas 2. Que están al margen, se llaman marginales porque están al margen de la tabla. Tenemos la probabilidad que la venta se haya hecho en efectivo, la probabilidad de que la venta se haya hecho por tarjeta de crédito y la probabilidad de que la venta se haya pagado con ticket canal. Y por otro lado tenemos la probabilidad que el cliente sea habitual y la probabilidad que el cliente sea ocasional, que no tenemos el dato todavía, pero lo podríamos obtener como la suma de estas probabilidades conjuntas. ¿Queda claro hasta acá? Así que por eso decimos que tenemos 3 probabilidades marginales de este lado y 2 probabilidades marginales de este otro. Y cuando uno puede hablar de la probabilidad, por ejemplo, bueno, eso se lo voy a dejar para no se los digo. Bueno. Entonces, tienen expresado acá que como el evento que el cliente sea habitual está compuesto por 3 eventos mutuamente excluyentes, nosotros podemos calcularlo, como les decía recién, para que lo vieran intuitivamente en la tabla, lo podemos calcular de esta manera. Es decir, que una vez que nosotros hemos calculado las conjuntas, podemos sumarlas y entonces la probabilidad de seleccionar un individuo al azar y que éste sea un cliente al habitual es de 0,62. O sea, uno también, ¿cómo podría hacer para interpretarlo en porcentajes? Pues bien, en porcentaje sería 0,62 por 100, me va a dar 62%. Entonces puedo decir que el 62% de mis clientes son habituales, son clientes habituales. Acá, si lo lleváramos a porcentaje, diríamos que el 32% de los clientes, ¿sí?, son clientes que abonan en efectivo y que son habituales. Pero si no, yo tengo que hablar de proporción y cuando hablo de probabilidad, hablo de 0,32. O sea, la probabilidad es de 0,32 que cumpla con los dos requisitos. ¿Quedó claro la diferencia al hablar? O sea, es el cuidado que tenemos que tener, como teníamos en el caso cuando hablábamos de las frecuencias relativas o cuando hablábamos de porcentajes. Entonces, una vez que nosotros hemos completado este cuadro, ¿sí?, que dijimos que acá tenemos una probabilidad conjunta, que en este caso, por la información que nos daba, lo hemos hecho a partir del producto de una condicional por una marginal, hemos podido también obtener la frecuencia relativa de la probabilidad de que un cliente sea habitual, sumando las probabilidades conjuntas. Entonces, una vez que hemos seleccionado aquí, ya podríamos hacerlo por diferencia, ¿se dan cuenta? Porque si teníamos estas marginales, todas estas marginales, o sea, esto hacía el conjunto de todas estas distribuciones marginales que tienen que ver con la forma de pago de las ventas de esta estación de servicio, se le llama una distribución de frecuencia. Son los valores que puede asumir con su correspondiente probabilidad en este caso. O sea que en este caso podemos hablar de distribución de probabilidad. Son los valores que asume con su correspondiente probabilidad. Si nosotros tenemos este renglón y teníamos este último renglón, podemos sacar por diferencia. ¿Se entiende? 0,40 menos 0,32 me va a dar 0,08 y puedo sacar esta otra probabilidad conjunta.
de que el cliente sea ocasional y que pague en efectivo. En el otro caso, la probabilidad de que sea ocasional y que el cliente pague con tarjeta de crédito, lo puedo hacer con 0,35 menos 0,2625. ¿Se va entendiendo cómo puedo completar la tabla? Sí, profe. Sí. Bien. Y en el caso del árbol, si volvemos al árbol, podríamos hacer 0,40, ¿sí? 0,40 por 0,20, multiplicar esta marginal por esta condicional, me da la conjunta de esta, y bueno, y en esta otra sería el complemento, ¿sí? Yo tendría que hacerle otra rayita acá y completar para cada uno. Bueno, entonces, ya hemos visto entonces el concepto de probabilidades marginales, hemos visto el concepto de probabilidades conjuntas y hemos visto también qué es una probabilidad condicional. ¿Sí? Acá tendríamos el cuadrito 0,40, 0,35, 0,25 y acá tendríamos las condicionales que nos daban como dato y acá sería el complemento, ¿no es cierto? ¿Se va entendiendo? ¿Y cuál sería la simbología? Acá teníamos la probabilidad como dato de que el cliente fuera habitual, dado que había pagado en efectivo, su complemento para llegar a 1 sería la probabilidad de que el cliente sea ocasional, siendo, ¿no es cierto?, que habitual y ocasional son mutuamente excluyentes también, ¿no? Entonces me va a dar, la suma de estos dos me va a dar 1. ¿Queda claro? Y acá también. Ven que ahora hemos calculado esta parte, y esta la tuvimos que calcular nosotros también al principio, porque no teníamos el habitual y era el que necesitábamos. ¿Se dan cuenta que si yo multiplico esto por esto, esto por esto y esto por esto, saco y la sumo, saco la probabilidad marginal de que el cliente sea habitual? Son dos formas de ver lo mismo, ¿sí? O lo ven en la tabla o lo ven en el diagrama de árbol, ¿sí? Algunos lo entienden más de una forma, otros lo entienden más de otra. Bien, entonces después pregunta, si se selecciona un cliente habitual al azar, dice, ¿cuál es la probabilidad de que abone en efectivo su compra? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que hace es seleccionar un cliente y ver que él es el habitual. Entonces, esa es la primera información que tenemos. El cliente es habitual. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que abone en efectivo su compra? O sea, es la probabilidad de E dado la probabilidad que es habitual. Si nosotros aplicamos el concepto de probabilidad condicional, sabemos que es un cociente entre esta probabilidad conjunta de estos dos eventos y la probabilidad de lo que sabíamos primero, el dado que, el que ya sabemos primero que el cliente es habitual. Bien, si nosotros queremos calcular a esto de forma directa, con el enunciado primero, no teníamos la probabilidad conjunta, teníamos que calcularla. ¿Y cómo lo habíamos calculado a esta probabilidad conjunta? Lo habíamos calculado a través del cociente de la probabilidad condicional de que el cliente era habitual, dado que estaba en efectivo, por la marginal, que era la probabilidad primera que nos daba que la venta fuera efectuada en efectivo. Y la probabilidad de aquí abajo tampoco la teníamos directo, ¿se acuerdan? Porque tuvimos que hacerla con las sumas de las conjuntas, pero a cada una de las conjuntas la fuimos calculando como las probabilidades condicionales por las marginales respectivas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, entonces esta expresión que estamos viendo acá es lo que se llama regla de Bayes, que nos dice que si nosotros tenemos en un espacio probabilístico, tenemos eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, que en este caso era la probabilidad de que fuera en efectivo, que fuera con tarjeta de crédito y que fuera con ticket canasta, esos tres eventos son mutuamente excluyentes. Pero si nosotros queremos averiguar la probabilidad condicional de otro evento, como es el caso que era habitual, imagínense ustedes que tuvieran, yo ahora no lo puedo dibujar, pero supongamos que en el espacio probabilístico tuviéramos estos tres eventos mutuamente excluyentes y arriba le superponemos, supongamos un óvalo que dice clientes habituales, entonces nosotros podemos sacar la probabilidad condicional habitual teniendo las informaciones de las condicionales a partir de esta expresión.
¿sí? Simplemente la probabilidad, o sea, la regla de Bayes, es una forma de calcular probabilidades condicionales teniendo información previa de un hecho que ha acontecido con anterioridad. Y queremos ajustar la probabilidad nuevamente a partir de esa información que nosotros tenemos. Es simplemente eso. Entonces, si reemplazamos directamente con los valores que teníamos, la probabilidad de intersección H no la teníamos, pero la probabilidad de que fuera un cliente habitual, dado que había pagado en efectivo, dijimos que era 0,40, y la probabilidad de que la venta se hubiera efectuado en efectivo era de 0,80. Después teníamos esta misma, ven que esta expresión que está aquí es la misma que tenemos acá. Así que ponemos lo mismo. Después nos dice que la probabilidad conjunta de que sea habitual y que haya trabajado y que haya sido pagada con tarjeta de crédito era el producto de la condicional de que el cliente sea habitual, dado que había pagado con tarjeta de crédito, por la probabilidad de que haya pagado con tarjeta de crédito. Así que hacemos 0,35 por 0,75. Y en el otro caso era para la probabilidad de que el cliente fuera habitual y hubiera pagado con ticket canasta. Entonces, 0,25 por 0,15. Eso nos da 0,32,62. Si nosotros completamos la tabla y nos hubiera pedido esta misma expresión, si ustedes se fijan, podríamos haberlo hecho calculando simplemente la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. 0,32 por 0,40, que es lo que ustedes tienen. Perdón, acá hice yo mal. Sería 0,32 por acá, esta es la marginal, por 0,62. O sea, la probabilidad conjunta de E y H sobre la probabilidad de H. 0,32 sobre 0,62. Y en el caso del árbol, tendrían que haber hecho, ¿no es cierto?, el producto para sacar la de H y después sacar la condicional. Eso es lo que ya tenían ahí. ¿Estamos? Bien. O sea que en definitiva les da que la probabilidad que les está pidiendo acá, que si se selecciona un cliente habitual al azar, ¿cuál es la probabilidad de que abone en efectivo su compra? La probabilidad es de 0,5161. O la chance que tiene, ¿no es cierto?, de que el cliente pague con efectivo, dado que sabemos que es habitual. Y el otro caso nos dice, si se selecciona un cliente ocasional al azar, esto es lo primero que sabemos, ¿cuál es la probabilidad de que abone su compra con tarjeta de crédito? Entonces, fíjense que la expresión de este enunciado que está en palabras sería este otro. La probabilidad de T dado O va a ser igual a la probabilidad conjunta de estos dos eventos T y O sobre la probabilidad de lo primero que sabemos que es O, o sea, el dado que. O sea, recuerden que esta barrita significa dado que ocurrió el evento O, que sería cliente ocasional. Y también aquí tenemos que ver, o aplicamos la regla de Bayes adaptada, ¿sí?, porque no teníamos en forma directa las probabilidades conjuntas y las marginales, o la podemos expresar directamente una vez que ya resolvimos y completamos la tabla. ¿Queda claro? O sea, en la tabla, ¿qué sería? Tenemos la probabilidad de que sea el cliente ocasional y haya pagado con tarjeta de crédito, o sea, la probabilidad conjunta, sobre la probabilidad de que sea ocasional. Que es lo que ustedes tienen aquí. ¿Estamos? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Bueno. Voy a ver si puedo abrir otro tema más para darles. Un segundo. La mayoría de los ejercicios ustedes los pueden hacer ver la unidad número 4. Sí, profe, la estamos viendo. Bien. Bueno.
Ahí ustedes tienen todos los ejercicios, ¿no es cierto?, que tienen distintas formas. Si ustedes se fijan, bueno, acá tienen un ejercicio que está hecho con las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos, no lo voy a hacer, pero sí les quiero explicar algunas cositas. Acá les dice que tienen un lote formado por 10.000 partes producidas en 4 máquinas y que fueron calificadas de acuerdo a 3 grados. O sea, tienen por un lado en la máquina, o sea, una variable que es la máquina y otra variable que es el grado. Entonces tienen las máquinas, las piezas producidas, o sea, acá se han producido, la máquina W ha producido 4.000 piezas, la X 1.000, la otra 3.000, 2.000 y así sucesivamente, o sea, de un total de 10.000. Entonces, todas las frecuencias que ustedes tienen acá son frecuencias absolutas, pero las que están dentro de este cuadradito son frecuencias conjuntas, cumplen conjuntamente con dos condiciones. Por ejemplo, 3.200 es una frecuencia absoluta que me indica que hay 3.200 piezas producidas por la máquina W que son satisfactorias. Si yo quisiera sacar la probabilidad conjunta de que las piezas fueran satisfactorias y producidas por la máquina W, debería aplicar la teoría frecuencial y ¿qué haría? ¿Cómo calcularía la probabilidad de, voy a llamar evento A, que la pieza sea satisfactoria, y evento W, 3.200 dividido 10.000. Bien, entonces ahí yo calculo una probabilidad conjunta. ¿Queda claro? Y después yo puedo sacar las probabilidades marginales. ¿Qué quiero que diferencien? Que esta tabla de contingencia tiene frecuencias, ¿sí? Y que después nosotros, si calculamos tablas con frecuencias relativas, podemos basarnos en la probabilidad, en la teoría de la probabilidad frecuencial para calcular y aproximar la probabilidad con la frecuencia relativa. ¿Estamos de acuerdo? Y de abajo podemos calcular probabilidades marginales, conjuntas o condicionales, ¿sí? Entonces ustedes también acá tienen distintas preguntas para que ustedes vean que uno puede hacer una pregunta, así como la hice yo con un enunciado y que ustedes vieron recién en el ejercicio número 15, era a través de una expresión sobre un párrafo o una frase y después ustedes la convertían en simbología, ¿sí? Lo llevábamos a eventos. Eventos sería tomar, por ejemplo, este grado de satisfactoria de la pieza, ponerle que es el evento A1, ¿sí? Y después calcular la probabilidad de A1. La probabilidad de A1 va a ser 8.000 sobre 10.000. Entonces, voy haciendo una simbología y lo voy llevando a probabilidades. O puede pasar que les dé la probabilidad y ustedes tengan que decir el texto, ¿sí? Decir, bueno, es la probabilidad de que una pieza sea satisfactoria es tal, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá hay muchos ejercicios y todos los ejercicios están resueltos. Lo que sí, ustedes tienen que tener cuidado de saber todas las reglas de probabilidad. Ven que acá tienen la simbología y ustedes tienen que calcular después la probabilidad y explicar cuáles son. ¿Sí? Acá está el ejercicio 15 que nosotros vimos. Y después al último, ya saben que tienen las respuestas. ¿Estamos? De todos los ejercicios. Algunos son más integrales y lo tienen paso a paso, ¿sí? Así, para que vayan viendo. Así que eso es simplemente que ustedes se pongan a hacer y no miren hasta el final, ¿sí? Las expresiones, pero tienen todo paso a paso para hacer. Lo otro que quería mostrarles es lo siguiente. Aquí tenemos... Bueno, acá tenemos un cuadro de probabilidades, ¿no es cierto? Donde tenemos las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Si nosotros hiciéramos de cuenta que en este renglón, en esta tabla, no tenemos ninguna de estas columnas y decimos la variable que tenemos acá, nos dice que es una empresa exportadora, registrada por la Dirección de Comercio Exterior de cada empresa, se informa su tamaño y el tipo de bien que exporta. Seguramente esto debe ser el tamaño de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, y acá el bien que exporta. Que no me acuerdo qué habrá sido, a ver, déjenme ver un segundo, que me fijo en el enunciado. Tamaño de la empresa y el tipo de bien sería final e intermedio, o sea que la F le han puesto al evento
F, que es final, y el producto intermedio. Entonces, si nosotros viéramos solamente este cuadro en donde tuviéramos el tipo de bien, que dijimos final o intermedio, y después solamente su probabilidad, 0,4667 y 0,5367, diríamos, tapando, ¿no es cierto?, estas tres columnas, diríamos que es una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque es la variable aleatoria, los valores que puede asumir, con su correspondiente probabilidad. Entonces, eso es lo que se llama una distribución de probabilidad. Una tabla o una expresión que muestra los valores que puede asumir la variable aleatoria y su correspondiente probabilidad. Si ustedes recuerdan, es muy parecida a ¿qué definición? ¿A la definición de qué? ¿Ya habían visto de distribución de qué? ¿De frecuencias? De distribución de frecuencia, que habíamos visto que una distribución de frecuencia era una expresión o un gráfico que nos mostraba los valores que asumía una variable con sus correspondientes frecuencias. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciarla, la distribución de frecuencia con la distribución de probabilidad, porque en la distribución de probabilidad justamente en vez de ver frecuencia, vemos probabilidades. ¿Sí? Y en vez de hablar de variable, hablamos de variable aleatoria, porque la variable aleatoria interviene el azar. ¿Sí? Eso es lo que quiero que también conceptualmente tengan cuidado. ¿Sí? Entonces, cuando una tabla está en frecuencias, nosotros podemos hablar de distribución de frecuencia. En esta tabla, por ejemplo, tenemos la distribución conjunta, es una sola, son el conjunto de estas 6 probabilidades conjuntas. Eso hace a una distribución de probabilidad conjunta. Esta otra es una distribución marginal de probabilidad. O sea, los valores que asume el tamaño de la empresa, que sería pequeña, mediana y grande, con su correspondiente probabilidad. Y hacemos de cuenta que no existen estas dos filas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la distribución de probabilidad de la variable tamaño de la empresa, podemos decir que es pequeña, mediana y grande, con sus correspondientes probabilidades. Y eso es una distribución de probabilidad. ¿Se entiende? Acá tenemos otra distribución de probabilidad marginal, que era la del bien, y en este otro, la de la empresa. ¿Quedó claro? Que en la tabla estamos teniendo 3 tipos de distribuciones, una distribución conjunta, una distribución marginal para el tipo de bien, y otra distribución marginal, con los valores, por supuesto, del tamaño de la empresa. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos hacer preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el evento P y el evento M, ¿qué tipo de eventos son? ¿Qué podemos decir? Por un lado, podemos decir que son eventos mutuamente excluyentes. Podemos decir la probabilidad de cada uno. ¿Sí? Pero además podemos querer estar interesados, por ejemplo, si el evento, cuál es la probabilidad conjunta de F y P, que tendríamos que es esto, ¿no es cierto? 0,13,33. Si hubiéramos tenido que sacarlo de una tabla de frecuencia, hubiéramos tomado la frecuencia conjunta de acá sobre el total. Acá ya directamente tenemos calculada la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y acá les dice también que el evento P y F son eventos no mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque pueden darse conjuntamente, y de hecho se dan. O sea, una empresa puede ser clasificada como pequeña y además que el bien que produce es un bien final. Después podemos calcular la unión de eventos, o sea, la probabilidad de que se dé F o I. La probabilidad de que se dé que un bien sea final o intermedio, vamos a tener que hacer la regla de probabilidad total, que era la probabilidad de la unión de esos eventos. O sea, cuando yo digo O, que en conjunto de eventos O significaba la unión, sería la probabilidad de F, unión, como si fuera una U, unión, el I. Entonces sería la suma de los dos estos que tenemos acá, me da 1. ¿Cómo era la regla que yo tenía que aplicar? La regla de probabilidad total me decía que era la probabilidad de F más la probabilidad de I menos la probabilidad de la intersección. Pero como la intersección no es posible, porque estos dos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, un tipo de bien puede ser o final o intermedio, entonces como F y P son eventos mutuamente, con F y I, perdón, son eventos mutuamente excluyentes, entonces no le tengo que restar la intersección porque la probabilidad de la intersección de dos eventos que son mutuamente excluyentes es vacío y la probabilidad de vacío es 0,
entonces me queda que va a ser directamente la suma de F más la suma de la probabilidad de F más la suma de la probabilidad de I. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. No. Sí, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tienen una condicional. Entonces, ¿qué les está diciendo? La probabilidad de que habiendo seleccionado una empresa de tamaño mediana, ¿cuál es la probabilidad de que el tipo de bien que comercializa sea intermedio? Entonces, la expresión de lo que acabo de decir sería la probabilidad de I, dado que yo ya sé que la empresa es de tamaño mediana. Entonces, ¿cómo llego a este valor? Simplemente aplicando la regla de la probabilidad condicional, que me dice que es igual al cociente entre la probabilidad conjunta de I intersección M sobre la probabilidad de M. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el cuadro? Mirar I y mirar M. La conjunta es 0,0889, y si eso no está mal, no vaya a ser que justo vamos a hacer los cálculos, sería 0,0889 dividido, dijimos, la probabilidad de M, que era 0,2445. Eso me da los 0,36, 3599, que acá ustedes lo han visto, generalmente las probabilidades se representan con 4 decimales, ¿sí? 0,3636. ¿Queda claro? Cómo se saca la condicional. Después podríamos decirnos si los eventos son dependientes o independientes. Entonces, en este ejemplo, dijimos que los eventos eran independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no era afectado porque había ocurrido con anterioridad otro. Entonces, dijimos también que una forma de poder calcular los eventos si son probabilísticamente dependientes o independientes era, si se verificaba que la probabilidad de dos eventos, supongamos el evento I y el evento M, se dice que el evento I y el evento M son independientes, si la probabilidad conjunta de esos dos eventos es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, que si nosotros vemos acá en el cuadro que la probabilidad de I y la probabilidad de M, o sea, esta probabilidad conjunta es igual al producto de la probabilidad de M multiplicada por la probabilidad de I, si me da igual, son independientes. Si me dan distinto, son dependientes. Entonces, ¿qué hicieron acá? Dijimos, la conjunta de I y M es 0,0889. Y la de I, dijimos que era 0,53 multiplicada por la de M, que es 0,2445, vemos que nos da distinto, nos da 0,1304. Entonces, la conjunta I intersección M, debería estar el simbolito acá, el I sería el simbolito de una U para abajo, digamos, es 0,0889. Y el producto de las dos intervinientes es 0,1304. Como son distintas, concluimos que son dependientes. O sea que cuando ocurre una, afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento. ¿Queda claro esto? Por eso lo que se dice acá es que se verifica que son distintas, que no se cumple esa igualdad. De que la conjunta sea igual al producto de las marginales. O sea, la conjunta es esta y las marginales son estas dos. ¿Quedó claro acá? Sí, profe. Bien. Bueno, y después tienen entonces, para que vean, la de la unidad número 5, que son poquitos ejercicios porque en realidad, es la base, digamos, para que ustedes entiendan especialmente los dos capítulos de la unidad número 6, que es las variables aleatorias discretas, son distribuciones especiales de probabilidad, es decir, que se utilizan en determinadas circunstancias, o sea, son como recetas, digamos.
cuando ustedes tienen un problema de probabilidad en donde tienen variables aleatorias discretas que cumplen con ciertas características, tienen que usar distintas distribuciones que tienen nombres específicos y que se utilizan para situaciones específicas. Es como si tuvieran un tablero de herramientas y van tomando cada distribución según el problema que tienen que resolver de probabilidad, o en la vida cotidiana o en su actividad profesional, digamos. Entonces, en el caso de la unidad número 5, lo que hace es mostrarles cuáles serían, cómo se forma el espacio muestral en un cierto experimento aleatorio, cómo se calculan las probabilidades y cómo hablamos de variables aleatorias discretas y cuando hablamos de variables aleatorias continuas. Ustedes tienen ejemplos acá, o sea, por ejemplo, acá tienen el caso de una moneda, que ustedes ya lo deben haber visto seguramente también en el teórico, y tienen, por ejemplo, un caso en donde dice, suponga que el número X de autos que vende cierta concesionaria tiene la siguiente distribución de probabilidad. Es decir, esto seguramente lo han sacado a partir de alguna teoría que puede haber sido una concesionaria que tenía registros de cómo de la cantidad de autos que vendía por día, y entonces pudo sacar que la probabilidad de que no venda ningún auto un día, seleccionado al azar, es de 0,10, que venda uno es de 0,20, que venda dos de 0,40, y así hasta 4. La suma seguramente les tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden interpretar esto que se llama una distribución ¿de qué? En este caso. Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo se llamaría esta expresión? Este cuadro que tenemos acá. ¿Una distribución de qué? De probabilidad, muy bien, Milagros, de probabilidad. Es decir, tenemos nuestra variable aleatoria, los valores posibles, ¿sí? Y acá tenemos su frecuencia. ¿Estamos? En cambio acá, fíjense que tenemos, tenemos nuestra frecuencia relativa que sería probabilidad. O sea, tenemos una distribución de probabilidad, mientras que acá tenemos frecuencia, ¿sí? Bueno. Cuando nos pide que nosotros tenemos qué tipo de variable es. Número de autos es un tipo de variable aleatoria discreta, ¿sí? Asume valores enteros. Y tenemos las frecuencias relativas, que en nuestro caso es la probabilidad de ocurrencia, porque nos hemos posicionado en la teoría frecuencial. Podríamos haber hecho un gráfico. ¿Qué gráfico? ¿De qué tipo podríamos haber hecho? O sea, ahora estamos capitalizando lo que ya vimos. Para esta distribución de probabilidad, ¿qué gráfico lo podríamos representar? ¿Cómo se llamaría el gráfico? Barras Nosotros antes vimos. No, porque las barras porcentuales son para variables categóricas. Acá la variable es discreta, es entera, es numérica. No sé, alguien más dice, pero no alcanzo a escuchar. Histograma es para las variables continuas, así que tampoco puede ser. Tampoco, porque la ojiva es para acumuladas. ¿Torta? Tampoco, porque es para Columna, categórica. profe. ¿Cómo? De bastones, Columna. profe. No, columnas tampoco, porque columnas es para categóricas. De Y bastones aparte no se le podría llama ser. gráfico de columnas, sino gráfico de barras. ¿Cómo? De bastones podría ser. Gráfico de bastones, porque el gráfico de bastones es para variables discretas, ¿sí? Entonces tendríamos en el eje horizontal, pondríamos el número de autos, y en el eje vertical pondríamos las probabilidades, o sea, el Fx. Y el Fx es la probabilidad, cómo se representa la probabilidad para nosotros, ¿sí? Y después nosotros nos dice que podemos calcular sus parámetros, y los parámetros de una distribución de probabilidad son su esperanza y su varianza. La esperanza, en realidad, es el promedio de una variable aleatoria. Así como antes hablábamos de variable sola, y uno de los parámetros que podíamos calcularle era el promedio, o la varianza, o la desviación estándar, en el caso de las variables aleatorias, se les puede calcular la esperanza y la varianza. O sea que el significado de la esperanza, que es el valor esperado, es un promedio de los valores esperados, pero en una variable aleatoria. ¿Por qué? Es porque interviene la probabilidad.
¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado de una variable aleatoria? Como la suma de los valores que asume la variable multiplicado por su frecuencia. Que en este caso, esa frecuencia relativa es en realidad su probabilidad. O sea que si yo agrego una columnita más acá y multiplico el valor de la variable x por su correspondiente probabilidad, es decir, voy haciendo 0 por 0,10, 1 por 0,20, 2 por 0,40, 3 por 0,20, 4 por 0,10, y la sumo, es la expresión que tienen ahí ustedes, me da 2. Entonces me está diciendo que el valor esperado de que se venda es 2. O sea, es el valor promedio esperado. Uno espera que en promedio se vendan 2 autos. ¿Estamos? O sea, que cuando hablamos de esperanza es como hablar del valor promedio que hablábamos antes en la variable. Y después podemos decir que tiene una desviación o una varianza, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular la varianza? Esta expresión es la expresión general para calcular un valor esperado de una variable aleatoria discreta. Y en el caso de la varianza, para una variable aleatoria discreta, van a tener que va a ser la suma de los valores de la variable elevado al cuadrado, voy a tratar de agrandar ahí, un poquito más, está, mucho. Sería la sumatoria de los valores de la variable x elevado al cuadrado por su correspondiente probabilidad menos el valor esperado, o sea, su media elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar otra columna en donde yo pueda ir poniendo x al cuadrado multiplicado por su correspondiente probabilidad. Si ustedes se fijan, acá tenemos x, los valores de la variable, acá f de x, la probabilidad, y acá el valor que hemos calculado recién para calcular la esperanza, que habíamos puesto x multiplicado por f de x. Entonces podemos tomar, según la definición aquí, para tomar este primer término, lo que queremos calcular, es tomar x, elevarlo al cuadrado, 0 al cuadrado por 0,10, me va a dar 0, 1 al cuadrado por 0,20 me da 0,20, 2 al cuadrado por 0,40 me da 1,60, y así sucesivamente, y llego a la suma, y la suma me da 5,20. Esa es una forma de calcularlo, o la otra es decir, tomo esta columna que ya tiene x por f de x, y la vuelvo a calcular, y la vuelvo a multiplicar por x para que me quede x cuadrado de f de x. Cualquiera de las dos formas da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? 5,20 es el primer término de la varianza. Menos, dijimos, el valor esperado, que ya lo habíamos calculado acá arriba, que era 2, elevado al cuadrado. Entonces, 5,20 menos 2 elevado al cuadrado, que es 4, me da que la varianza es 1,20. Entonces, también esta varianza está expresada en valores al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sacarle la raíz cuadrada para poder calcular la desviación estándar. Entonces yo puedo hacer raíz cuadrada de 1,20 y me da que la desviación estándar es 1,095. Entonces puedo decir que se espera vender en promedio 2 autos con una desviación estándar de más o menos 1,20 autos. Y también me está dando una idea de la variabilidad. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces ustedes tienen muchos ejercicios donde tienen que aplicar estos dos conceptos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tenemos justamente la posibilidad de ir haciendo actividades que me permitan ir armando una distribución de probabilidad y además calculando sus parámetros, la esperanza y la varianza. ¿Sí? En el caso de las continuas, lo vamos a ver cuando comencemos el capítulo 8, el capítulo 7, perdón, en donde también vamos a ver las variables especiales de probabilidad, y esta también es como la fórmula general. Pero después vamos a ver que en el capítulo 7 hay varias distribuciones como la normal, la exponencial o la uniforme, que tienen características similares, pero que lo conceptual lo tienen que ver. En el caso de la unidad número 6, van a ver que van a tener variables aleatorias especiales de probabilidad para variables aleatorias discretas, que van a ser la distribución bipuntual, binomial, Bernoulli y Poisson. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos acá? Ustedes después van a ver que aparte de esos ejercicios tienen otros. ¿Ven? Tienen, por ejemplo, acá el número de llegadas de clientes y ustedes tienen que calcular
Dice, obtenga el número esperado de llegadas de cliente por intervalos de 10 minutos y la variación de las llegadas. Entonces, simplemente para calcular el número esperado van a tener que aplicar la formulita de que la esperanza es igual a la suma del producto de los valores de la variable por su correspondiente probabilidad. ¿Sí? Se van a tener que hacer otra fila acá, donde les arrojen, ¿no es cierto?, vayan recolectando el producto de cada uno de los valores de la variable por su probabilidad, lo suman y eso le va a dar el valor esperado. Y si quisieran calcular la varianza o la desviación estándar, tienen que aplicar la otra forma. Es bastante sencillo, digamos, esta parte. ¿Sí? No genera demasiado. Así que yo les diría que hagan los ejercicios de variables aleatorias discretas, o sea, se pongan a primero repasar todos los conceptos, ¿no es cierto?, teóricos de probabilidad. Y después vayan haciendo algunos ejercicios, especialmente los integradores que tienen para aplicar todos los conceptos que hemos visto recién. Y en el caso de la unidad número 5, son poquitos ejercicios de discretas que también lo pueden hacer. Y si tienen duda, lo pueden consultar en el módulo. ¿Sí? Y bueno, yo voy a ver si les puedo activar el archivo que les he mostrado recién de probabilidad, de la unidad número 4, y voy a ver si les activo también unos videos que, si bien no son de ejercicios que están en la guía, son, como yo les decía, de videos que yo ya he realizado y he subido sobre este tema de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Córdoba, que también les va a servir porque está el enunciado del ejercicio y está paso a paso cómo se hace para que ustedes lo puedan ver y demás. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, chicos, si hay alguna duda, por favor díganme sobre este tema que hemos visto hoy. De este tema no hay dudas, pero el profe, volviendo al tema de las notas, perdón que sea tan insistente, el profe del teórico nos había dicho que usted iba a subir las notas, no sé qué onda. Bueno, ya me voy a comunicar con él, porque recién me he estado comunicando con él porque tenía el problema y que les pedí porque yo les había mandado un mensaje en el foro y entonces él les mandó un mensaje en la parte de mensajería, así que estamos en contacto. Bueno, yo hablo con él y me pongo de acuerdo con ese tema de subir las notas. Okay. Muchas gracias, profe. Genial. Bueno, que estén bien, chicos. Suerte. Igualmente, buen fin de. Gracias, igualmente. Sí, profe. Hasta luego. Profe, una cosita. Sí, decime. Con respecto a una vez que estén las notas y demás, la revisión, si tuvimos errores o demás. Sí, me han estado consultando, yo les he estado escribiendo, se me han estado consultando por correo. Bien. Y entonces yo me he ido fijando, tienen que tener paciencia, lo único, cuanto a la respuesta, porque yo tengo que fijarme en los parciales e ir escribiendo y anotando los errores que han tenido en forma general. O sea, no le digo, en el ejercicio 5 calculaste mal la media, no, le digo en forma general. ¿Sí? Errores en medidas descriptivas, el cálculo o la interpretación, o los errores en general grandes, ¿sí? Les digo más o menos los más importantes. ¿Estamos? Ok. Y si tuviésemos, supóngase que nosotros pasamos a la instancia teórica, luego de haber hecho la práctica, sí. Y tenemos dudas con respecto a eso, ¿también acudimos a usted o le escribimos al profesor sí, del al profesor del teórico, sí. Okay. Es preferible que lo de lo teórico sea del teórico, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿No hay forma de que podamos ver después del parcial? No se abren, o sea, ustedes ya tienen un mensaje de la profesora que no se abren las bases de datos del Moodle, ¿sí? Porque, bueno, está establecido en toda la facultad que eso es así. O sea, para todas las materias. O sea que por el momento eso no es posible porque nosotros eso después lo usamos, obviamente, como una gran base de datos. Uno va agregando actividades y demás. O sea, lleva muchísimo trabajo hacer todas esas preguntas y ejercicios. Sí, Ignacio, van a saber en qué se equivocaron y yo particularmente a vos ya te contesté por mail. Claro, profe, pero específicamente no sabemos bien en qué nos equivocamos, porque dudo de que... Bueno, o sea, si vos, por ejemplo, no sabes interpretar una medida de posición, te queda claro que tenés que repasar esos conceptos. Si vos has hecho mal un cálculo de un coeficiente de variación, o no has interpretado mal una descriptiva, entonces te tenés que focalizar en que tenés que volver a fijarte en esas descriptivas, ¿sí? Por ejemplo.
¿sí? O suponete yo te pongo que has tenido problemas en la interpretación de las descriptivas, entonces, bueno, tenés que ponerte a revisarlas. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Cuando se suban las notas, ¿va a ser una nota promedio de los dos cuestionarios? Una sola, sí. Promedio de los dos. Es una sola en función a, ustedes recuerden que todo eso está en la modalidad académica, ¿sí? Y también cuando se subió toda la información sobre el parcial, también se informó cómo era el parcial, ¿sí? Que tenía una parte práctica y que si ustedes tenían que alcanzar un mínimo de porcentaje para poder pasar a la parte teórica, porque ustedes tienen aprobación directa. Entonces recuerden que tienen un porcentaje que tienen que superar para poder pasar a teórico, ¿sí? Para poder tener la chance de la aprobación directa. Todo eso está en la modalidad académica, ¿sí? Todo lo que es recuperatorio, toda esa información está ahí, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Gracias. No, de nada. Bueno, nos estamos viendo entonces.